Listo. Listo, familia, vamos a orar. Bendito Padre, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Estamos tan agradecidos, Señor, de poder llegar hasta aquí, Señor. Gracias porque nos has permitido y nos has prestado estos meses, Señor, en los cuales, Señor, hemos conocido tu palabra, Señor. Gracias porque logramos conocerte, Señor, en este tiempo, porque podemos saber lo que es tu voluntad, lo que realmente es tu deseo, Señor. Gracias te damos junto con todas las personitas que estamos aquí reunidos, Señor. Estamos muy, muy agradecidos, Padre. Te pido que en esta noche, Señor, este último tema, Señor, sea crucial, Padre, en nuestros corazones, que logramos entenderlo, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor, el día de hoy y terminar por completo, Señor, esta imagen con lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Te damos muchísimas gracias por habernos permitido, Señor, ser privilegiados dentro de muchos, muchos, Señor, que hoy están eh, tan estresados, tan distraídos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aunque seguimos en este mundo, aunque seguimos con nuestro día a día, Señor, aún con nuestros problemas, Padre, sabemos de a dónde venimos y hacia dónde vamos, Señor. Y eso, Padre, es un gran privilegio. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Listo, familia, entonces vamos a iniciar. De pronto alguna pregunta del tema anterior. No, yo vi la clase y me quedó clarito. ¿Sí? Sí, Sí, me tocó a mí. hermosísima. Sí. Qué pena, me tocó a mí la clase, pero fue porque se fue la luz y bueno, de todo, pero sí, es una clase muy bella, muy bonito porque nos da mucha luz también con respecto pues a ese tema que a veces tiende a ser un poquito como difícil, ¿no? Pero vemos es muy sencillo y es siendo escritural pues más sencillo todavía. Entonces, preguntas no, todo bien. ¿Sí? Por ahora todo bien. Todo Sí, a mí bien. me quedó claro, los cuadros, todo, sí. Listo. Listo, familia. Entonces, el día de hoy, recuerdan que les había prometido una clase que, bueno, siempre tocábamos algún tema. Yo les decía, bueno, esto es un poquito más largo y siempre me daba como el quite para no meterme ahí porque pues sí era merecedora de una clase completa para poder ir de un lado a otro, sí, completamente para poderlo tomar bien. Entonces, el tema de hoy, si quieren poner tema 12, está muy bien, como quieran llamarlo, tema 12 o tema 11.1, como quieran. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Sí? Me dicen sí, se ve ahí. Sí, se ve claro. ¿Sí? Listo, familia. Este tema 12 se titula La historia de amor más hermosa jamás contada. Entonces, háganse una idea de lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, pueden anotarlo en su cuaderno, tomen los apuntes porque sé que esto les va a llamar mucho la atención y van a necesitar más adelante ir a buscar ustedes mismos. Entonces, tomen todas las referencias que les voy a dar y luego para cuando hagan el repaso les quede súper claro, mucho más claro, porque de pronto no podemos tomar de pronto todo el mensaje de una, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo, de llevarlos por pasito a pasito. Vamos a ir despacio para que logremos hacerlo. ¿Listo?
Entonces se llama La historia de amor más hermosa jamás contada. ¿Listo? Quiero por favor que me acompañen todos. Vamos a ir al libro de Oseas. Todos acompáñenme al libro de Oseas. En el capítulo 1. Oseas, capítulo 1. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Por aquí ya, sí, señor. ¿Listo? Ok, les voy a leer de una versión del lenguaje actual, de pronto va a diferir con la versión que ustedes tienen, pero me encanta esta versión en este libro. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde el versículo 2 y dice, lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Entonces, Oseas era un hombre temeroso de Dios, ¿cierto? Era un hombre conforme a su corazón, era un hombre apartado, se podría decir Kadosh, ¿cierto? Era un hombre, todo el sentido de la palabra, amado por Dios y que amaba a Dios, pero Dios le da una misión muy extraña y lo manda a que se case con una prostituta. Eso sería algo, o sea, si lo vemos de pronto en los zapatos de Oseas, pues fue algo muy terrible, ¿sí? Porque pues, o sea, una persona tan apartada, tan correcta, ¿sí? Y que Dios lo mande a hacer eso, pues bueno, ahí no solo le dice cásate, sino también ten descendencia y todo. Entonces fue pues algo muy duro para Oseas, pero lo que el padre quería hacer era dejar en este libro impreso, ¿sí? Y con la vida de Oseas y su familia, lo que el padre veía con respecto a Israel, ¿sí? Por eso dice, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer. Era la hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas, el rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército. Castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso a tu hijo le pondrás el nombre de Jezreel, que significa que la cosecha del Eterno será abundante, será grande. Tiempo después, Gomer, la esposa de Oseas, volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas, a esta niña la llamarás Lo Ruamá, que quiere decir no compadecida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. Aquí se está refiriendo a las tribus del norte. Dice, solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá. Yo mismo los salvaré y para eso no necesito ejércitos ni armas de guerra. Cuando Gomer, la esposa de Oseas, dejó de darle pecho a Lo Ruamá, que es no compadecida, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un niño. Entonces Dios le dijo a Oseas, a este niño lo llamarás Lo Ami, que quiere decir no mi pueblo, porque los israelitas
ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ustedes son mi pueblo porque yo soy el Dios de la vida. Ese día será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. El día que vuelvan, los hombres serán llamados pueblo de Dios y las mujeres serán llamadas compadecidas. Dios también dijo, para mí Israel fue como una esposa, pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella. Así que ustedes, israelitas, preséntenla ante los jueces, que deje de portarse como una cualquiera, que deje de complacer a sus amantes. Si no lo hace, la desnudaré, la mostraré tal como vino al mundo. La rechazaré y no volveré a tener hijos con ella. No tendré compasión de sus hijos porque esos hijos no son míos. Israel se comporta como una desvergonzada. Todo el tiempo anda diciendo, voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos ni tampoco los encontrará. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. Ella no quiere reconocer que soy yo quien la alimenta y le da todo lo que le falta. Hasta oro y plata le he dado y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo lo que le he dado y ante sus amantes la desnudaré y la avergonzaré. De esta no se va a salvar. Voy a ponerle fin a sus fiestas de cada semana, a sus shabbats, de cada mes, las lunas nuevas, y de cada año, las 7 fiestas del Eterno. Ya no volverá a alegrarse. Ella siempre presume de las muchas higueras y viñas que le han regalado sus amantes, pero yo las voy a destruir y las convertiré en matorrales. Los animales salvajes las devorarán. Cuando visita a sus amantes se pone joyas y las lleva y les lleva regalos, pero a mí me tiene olvidado. Por eso la voy a castigar, pues ha adorado a dioses falsos. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así lo haré. Entonces, familia, está contando el padre por medio de la experiencia de Oseas, ¿sí? Cómo ha sido su experiencia con su amada, con su esposa, ¿sí? Porque debemos recordar que el padre, ¿sí? En el monte Sinaí tuvo una boda con su pueblo, ¿cierto? Recordemos Éxodo 19:8, que el padre les dice, les hace como una proposición, ¿sí? Les dice que serán un reino de sacerdotes y gente santa, y bueno, les da como, les hace como una propuesta, y el pueblo le dice, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Es como si hubiera aceptado, ¿cierto? La propuesta, y luego con todo lo que pasa, eh, en el monte Sinaí, cuando logramos entender lo que es una boda hebrea, ¿cierto? Podemos ver un poquito tener más de luz de lo que pasó, que lo que pasó en el monte Sinaí fue una boda, ¿sí? Se firmó una ketubá, ¿sí? Que así se llama, es un contrato matrimonial. Y esa ketubá, ¿qué fue?
los mandamientos, ¿cierto? Las instrucciones que tenía que hacer la esposa y el esposo a la vez, ¿cierto? Entonces, sabemos, y él lo dice, para mí Israel fue como mi esposa, ¿cierto? Él está diciendo que Israel era su amada, era su esposa. Y nos parece muy lindo, ¿sí? El libro de Oseas, por lo menos para mí es un libro muy, muy hermoso, que él dice, ¿sí? Que aunque ella ha hecho mucho mal, se ha portado muy mal, ¿sí? Y aunque él la rechazó, algún día ella va a volver, ¿sí? Solo que, pues, hay un problema. Y eso lo vamos a ver en Jeremías 3. Vamos a ir todos, por favor, a Jeremías 3. ¿Qué dice? Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, está diciendo el Padre, tú pues a Israel, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Padre. ¿Sí? Entonces, es algo muy similar a lo que dice Oseas, pero es tan fácil que ella se va y que el padre le dice ahora simplemente vuelve. Mm, Sería muy fácil y sería perfecto si no existiera Deuteronomio 24, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, indecente tiene que ver con adulterio o con fornicación, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, Deuteronomio 24, sí, nos está dando una instrucción y está diciendo que en un matrimonio, cuando la mujer hubiere cometido adulterio o hubiese tenido algún problema de carácter de fornicación o algo así, el esposo la podía despedir y le podía dar carta de divorcio. Ella podía irse y podía casarse con quien quisiera, solo que ella nunca más podría volver a su anterior marido, ¿sí? Porque, dice el padre, porque es abominación delante de Jehová y punto, ¿sí? Simplemente eso es lo que dice la palabra. Entonces, familia, aunque suene muy lindo Oseas y aunque suene muy lindo Jeremías, ¿cierto? Que el padre dice, tú fuiste una desvergonzada, te portaste, fuiste una prostituta y te fuiste y tuviste muchos amantes, ¿sí? Y te vas a ir, ¿sí? Te vas ya no vas a ser mía, pero algún día vas a volver. Entonces, pues, ¿cómo podría ser eso si Deuteronomio 24 se lo prohíbe? Si él mismo lo escribió, ¿cierto? ¿Sería que se le olvidó al padre eso? Ya que en Jeremías 3:8 nos dice, está hablándole a Judá y le está diciendo, ella vio
perdón, está diciendo y está hablando de Judá y dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, Israel del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio. ¿Sí? Entonces el padre se divorcia de el pueblo del norte y le da carta de divorcio, cosa que no hace con el pueblo del sur, ¿sí? Ellos, aunque fueron dispersados, ellos nunca fueron divorciados, mientras que el reino del norte sí lo fue. Y aunque muchos en el primer siglo, familia, muchos, estamos ubicados en el tiempo de Pablo, aunque muchos sabían de qué tribu eran, de las 10 tribus perdidas, muchos sabían su identidad, ellos sabían que no podían volver. ¿Por qué? Por Deuteronomio 24. ¿Y ellos conocían la Torá? Claro que sí. Ellos conocían de dónde venían también, solo que el reino del sur no les permitía volver. ¿Por qué? Porque había una ley y decía, ustedes fueron dispersados, ustedes fueron desterrados y aparte de eso fueron divorciados. Entonces, ustedes, según Deuteronomio 24, nunca más van a poder volver. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estaba pasando en mente de Pablo cuando él empieza a ver un movimiento así como extraño y él dice, no, 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 esto no puede ser. O sea, por más que ellos quieran volver, hay una ley que no se los permite, ¿sí? Y entonces entra como en shock, él dice, no, 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 esto, o sea, esto no puede ser, es imposible, ¿sí? Porque el padre había prometido que su pueblo iba a volver, que su esposa algún día iba a volver. Lo que pasa es que nadie supo cómo, ¿cierto? Durante años, familia, durante miles de años, todo el mundo, hasta los profetas, se rascaron la cabeza diciendo cómo va a poder reconciliar entre un versículo y otro. ¿Sí? Yo creo que todos se codiaban y decían, ay, ¿quién quiere ir a decirle a Dios que él no puede volver a tomar a su esposo, a su esposa, porque está Deuteronomio 24, ¿sí? Que se lo impide. Entonces yo creo que todos se codiaban durante miles y miles de años. Fue un misterio. ¿Hasta cuándo? Hasta Pablo. Y ahí llegamos a Romanos 7, que dice lo siguiente. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿A quién les estaba escribiendo Pablo? A los gentiles, ¿A cuáles gentiles? a la casa del norte, o sea, sí. A los romanos, ¿cierto? Ah, ok. Sí, les estaba escribiendo a los romanos y él les está diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y hace una aclaración y dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes eran los que conocían la ley? La casa de Judá, ¿no? Ellos a fuerza tenían que conocerla porque ellos no habían sido divorciados, ¿cierto? Pero él les está escribiendo a los romanos. ¿No? ¿Ninguna idea? Él les estaba escribiendo, ¿sí? A esas tribus que vivían pegaditos, ¿sí? Porque dice Josefo, habla en su libro, cuenta que alrededor, ¿sí? Del reino de Judá
vivían muchos dispersos de la casa del norte, solo que ellos no podían volver a ser Israel. ¿Por qué? Porque Judá no se lo permitía. ¿Por qué razón? Porque existía una ley y esa ley era Deuteronomio 24. Pero les decían, está bien, si ustedes de pronto quisieran volver a Israel, la única manera en la que ustedes pueden volver o pueden volver a entrar sería, ¿sí? Y si les parece bien, sería convirtiéndose al judaísmo. Y ellos decían, no, no lo vamos a hacer porque nosotros también somos Israel, ¿sí? Entonces ellos peleaban y esa era un conflicto terrible que había porque muchos conocían quiénes eran, muchos no lo sabían, se habían dispersado, se habían asimilado entre las naciones y habían perdido su identidad, pero muchísimos otros más sí sabían quiénes eran. Ellos decían, mi papá, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi bisabuelo, ¿sí? Vivía en la tierra de Israel y él era parte de Israel. Hasta que fuimos divorciados por el padre, ¿cierto? Entonces ellos dicen, ahora, por eso estaban afuera. Ellos no podían estar en Israel. Entonces Pablo, ¿cierto? Va a los romanos y les dice, pues hablo con los que conocen la ley, ¿cierto? ¿A cuál ley se refiere? ¿A la ley de Moisés? A la Torá, ¿no? A la Torá, ¿cierto? Porque ellos, aunque no eran parte de Israel porque no los dejaban, ¿cierto? Porque no podían, ellos aún así seguían conociendo la Torá, muchos, ¿cierto? Entonces está Pablo en Romanos 7 diciéndoles, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos seguir leyendo este capítulo? Que me diga yo. Si es por lo que dice Pablo al principio, yo no. Yo tampoco, ¿cierto? Porque él dice que él va a contarle algo a los que conocen la ley de Moisés. Y aunque somos estudiantes y aunque conocemos algo, no la conocemos por completo, ¿cierto? Entonces, aquí nos tocaría parar y quedarnos aquí y cruzarnos de brazos porque no podríamos leer, ¿cierto? Porque si no conocemos la ley de Moisés, las instrucciones, la Torá, ¿cierto? Vamos a leer en estas líneas lo que no está escrito. Vamos a leer, ¿cierto? Con la interpretación dependiendo de la denominación de la que nosotros vengamos, ¿cierto? Eso sería lo que pasaría. Si yo no conozco la ley, si no conozco la Torá, voy a leer acá lo que no está escrito, ¿sí? Pero les hice la tarea, ¿sí? Y los voy a llevar por la ley para que comprendamos de qué está hablando Pablo. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A cuál ley se está refiriendo? A la ley del pecado. A la ley del adulterio, de Deuteronomio 24. ¿Sí? Así es. Así también vosotros, hermanos míos,
habéis muerto a la ley, porque lo que él nos está contando desde el verso 1 dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta a, ¿qué está citando? Deuteronomio 24, ¿cierto? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley ¿cuál? A la del adulterio de Deuteronomio 24, mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, familia, esto fue un misterio durante miles y miles y miles de años hasta que el Padre decide revelárselo a Pablo. ¿Y qué entendió Pablo? No. Dios santo. ¿Quién me dice? ¿No? ¿Se dan? Yo me doy. ¿Se dan? Yo sí. Que su primer marido debía morir. Porque si su marido no moría, ella seguía siendo ¿qué? Adúltera. Adulto. Una adúltera. Si su marido no muere, No, ¿qué es ella eso? tiene que seguir siendo adúltera para siempre y ella nunca iba a poder volver a su primer marido, ¿cierto? Cosa que, ¿sí? Pudo cumple con hacer cuando. Seguimos leyendo Romanos y dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿ustedes nunca se preguntaron por qué Yeshua tuvo que resucitar? Si no es un requisito de sacrificio. ¿Se lo preguntaron alguna vez? Bueno, por lo que la tradición dice, para vencer a la muerte. Pero jamás me pregunté, la verdad. Claro, No, nosotros jamás. nunca nos lo preguntamos, ¿cierto? Pero es una pregunta muy viable. Es una pregunta muy importante que nos debemos hacer porque él resucitó. Si no era necesario, ¿cierto? Porque el sistema sacrificial no necesitaba una resurrección, ¿cierto? Se necesitaba derramamiento de sangre, sí, pero no se necesitaba una resurrección. Entonces, ¿por qué tuvo que resucitar? Para volver a tomar a la esposa. Para convertirse en un novio elegible, ¿cierto? ¿Para Vuelvo qué? a- Para volver que otra esa esposa dijera, yo sí me quiero casar contigo otra vez, ¿cierto? Claro. O no, me quiero casar contigo, ni siquiera otra vez, ¿por qué? Ya, simplemente es el esposo elegible, el esposo perfecto, con el que su esposa redimida, ¿cierto? O aquella redimida se podría casar, ¿cierto? Por eso, al final de los días, ¿qué vamos a celebrar? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Por qué habrían unas bodas si Israel ya se casó con el Padre? ¿Cierto? Así es. Así es, familia. Entonces, Plan perfecto. es un plan magistral, ni siquiera perfecto, magistral, que a nadie se le hubiera ocurrido durante miles y miles de años. Fue oculto para todos, para los profetas, para absolutamente para todos. ¿Cierto? Nadie lo sabía. Por eso cuando Yeshua está muriendo en la cruz, ¿quién está feliz?
el enemigo, ¿cierto? Dijo, lo derroté, ¿cierto? Sin saber qué era lo que estaba pasando en esa cruz, ¿sí? Ahora, les voy a relatar algo que pasó adicional por otro mandamiento que hay en número 5 con respecto a la se llama, espera, la ley sobre los celos, ¿sí? Entonces dice en número 5, es el esposo, una pareja, y si el esposo llegaba a dudar de su pareja, de pronto que pensara que ella había sido infiel, ¿sí? Él debía tomarla y llevarla ante el sacerdote, ¿sí? Y el sacerdote dice, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa. En un vaso de barro tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrearán maldición. Y el sacerdote la conjurará, la pondrá en juramento y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. El verso 27 dice, le dará pues a beber las aguas y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. ¿Sí? Entonces nos está contando y nos está diciendo que si la mujer, sí realmente era culpable, iba a caer una maldición en ella y ella debía morir, ¿cierto? Entonces, ¿creemos que Yeshua tomó la maldición de la mujer adúltera? Claro. Creo que sí. ¿Cierto? ¿Qué nos dice Juan 19? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca, ¿cierto? Entonces, hay muchos comentarios que dicen que Yeshua está haciendo y tomando el lugar de la esposa adúltera, ¿sí? Con respecto a la ley de número 5, ¿sí? Y que luego en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Saben Yeshua qué estaba gritando aquí? Gomer. Gomer. Gomer es consumado es, ha terminado. Eso significa Gomer. Entonces, ¿recuerdan quién era Gomer? La esposa de Oseas. La esposa adúltera de Oseas. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Que Yeshua murió, ¿sí? Pensando en quién? En su novia, ¿cierto? En su esposa Israel, ¿cierto? Eso es lo que él está gritando, Gomer, en representación de
de su esposa adúltera. Entonces, ¿quién fue que realmente murió en la cruz? ¿En representación de quién? ¿Murió Gomer en representación de Yeshua? No. No. Israel. ¿Quién murió en la cruz? Israel. Yeshua. Yeshua. Yeshua, ¿cierto? Él fue el que murió en la cruz. En pago, ¿cierto? Él fue el que recibió la maldición que tuvimos que haber recibido nosotros por ser infieles, ¿cierto? Recibió él la maldición, pero él murió en representación ¿de qué? ¿Recuerdan el título que le pusieron a Yeshua en la cruz? Que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿cierto? Decía Yeshua Anotri Bemelech a Yehudim, ¿cierto? Decía Yod, Hei, Bab, Hei, ¿cierto? Estaba muriendo Yeshua en representación del Padre, ¿sí? Para liberar de la maldición del adulterio a su esposa. Entonces, familia, ahora sí podemos terminar de leer Oseas. ¿Qué nos dice? A pesar de todo eso, de todo lo que pasó, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño, dice, haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando ella era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Cuando llegue ese día, me comprometo a que los israelitas vivirán tranquilos y en paz. No habrá animal que les haga daño ni pueblo que les declare la guerra. Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Soy el Dios de Israel y te juro que así será. Israel, cuando llegue ese día, yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia. Y así el valle de Jezreel prosperará. Te daré la tierra y serás solamente para mí. Y te diré, no eras mi pueblo, pero ahora ya lo eres. Y ahí termina. Ahí termina la historia más hermosa jamás contada. Profe, ¿puede ponerme la otra figura, la de antes de esta? Ya. Por favor. ¿Esa? ¿Algo que quieran comentar, familia? ¿Algo que quieran decir? ¿Que quieran preguntar? Cuando ahí en Oseas, la pregunta, cuando él dice Israel, Israel, ¿verdad? Él habla de él, no solo de la tribu del norte, sino de todo aquel, inclusive judío, bueno, de la tribu del sur, que crea todo este misterio. Claro, yo creo que ahí está diciendo Israel, mi pueblo completo, ¿cierto? Todo aquel que quiere ser gobernado por mí, ¿cierto? Todo aquel que dice yo soy Israel,
quiero que tú me gobiernes, ¿sí? Sí, sí, entiendo. Bueno, Dime. Se te cortó o es mi internet. no, bueno, yo ya hice el comentario y sí, efectivamente así como dijiste, así es como lo entiendo, porque igual hay testimonios, ¿verdad? No solo como nosotros que estábamos lejos, hay también testimonios de judíos que han entendido también este misterio. Así es. Esto no va a terminar hasta que las dos casas no estén juntas. Ujú. ¿Sí? Es lo que habla Oseas. Dice hasta que, o sea, hasta que se ha completado todo, hasta que las dos casas se han restaurado por completo. ¿Sí? ¿Recuerdan lo de los 6 pasos de la restauración? Hasta que esto suceda, llegaré a gobernar, mejor dicho, que es el último paso es que el Mesías gobierne, ¿cierto? Pero antes tienen que pasar pues muchas cosas. Entonces, esto era lo que Pablo iba ciudad por ciudad, aldea por aldea, gritando y decía: ustedes, danitas, benjaminitas, los de Aser, los de Neftalí, Rubenitas, a todos les tengo buenas noticias. Pueden volver. ¿Por qué pueden volver? Porque ha muerto, el esposo ha muerto, ¿sí? Y ustedes están libres de el adulterio. ¿Cuántos creen que volvían? ¿Qué nos dice la Biblia? Se me viene a la mente el texto que dice: el Señor iba añadiendo todos los que iban a ser salvos. Por montones, dice, ¿cierto? En una sola entraron 3,000. Venían y llegaban. Y es curioso porque esto le es más natural, por ejemplo, a una persona que tenga el conocimiento de la Torah. Claro, O sea, rápido todas las piezas encajan. todo encaja, ¿sí me entiendes? Porque ellos tenían, solo era que él les dijera Deuteronomio 24 y les contara lo que había hecho Yeshua y pasaban y ya todos corrían, porque decían, claro, o sea, ¿sí? Que era lo único que no nos dejaba volver, ¿sí? Que había una ley que no nos dejaba volver. Pero si la ley ya no existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el creador del universo lo diseñó de esa manera, hizo un plan magistral, ¿sí? Intentó hacer un engaño, un buen engaño, ¿cierto? Todo el mundo se veía perdido, o sea, decían, no hay manera de reconciliar el texto, no hay manera, ¿sí? Hasta los profetas, hasta todo, hasta que el Padre le da la revelación del misterio, porque dice Pablo, hay muchos misterios, pero este es el mayor, ¿cierto? Sí, Entonces, estaba Pablo contándole al pueblo absolutamente cómo y debían hacer para ellos poder volver, ¿cierto? Ya no tenían que convertirse, ya no tenían que, ellos volvían a ser Israel y punto. No había nada que los detuviera. ¿Cierto, familia? Entonces esto por fin nos cierra como esta figura, este cuadro que les prometí desde el principio, que cada pieza nos iba a ir uniendo algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Saber que somos perdonados, saber que somos traídos por el mismo Padre, ¿sí? Quien nos dio la entrada, que fue el que nos llamó, el que nos está restaurando, el que nos está limpiando, ¿sí? Con su palabra, que es lo que Él dice. ¿Y qué nos queda? Ahora, hacer Teshuvá ¿de qué? De corazón. De todo corazón,
¿cierto? Porque ya prácticamente estamos viendo la imagen completa, ¿sí? Ya lo podemos ver con mucho más claridad. Eso no quiere decir que la sabemos todas, no, para nada. Antes nos compromete y muchísimo a seguir y a continuar estudiando y a continuar. Esto a mí me dice, familia, que la palabra es, o sea, lo que yo les dije desde un principio, no nos va a alcanzar la vida para poder saber todo lo que en este libro está escrito. No hay nada que haya pasado en la Biblia porque sí, ¿sí? Uno dice, ay, Yeshua tuvo sed y pidió agua. Ay, Yeshua dijo, consumado es, ¿cierto? ¿Qué nos íbamos a imaginar? ¿Qué era lo que estaba pasando con cada suceso? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando Yeshua sanó a unos leprosos? ¿Sí? ¿Quién recuerda? Sí, sanó, sí. ¿A cuántos? A 10 leprosos. Y solo A uno 10. volvió. Solo uno a dar gracias. Sanó a 10 leprosos, ¿cierto? ¿A quién estaban representando esos 10 leprosos? A las tribus Las del 10 norte. tribus. A las 10 A las tribus 10 del norte, ¿cierto? ¿Que eran qué? ¿Estaban qué? Enfermos. Impuras. Enfermos. Impuros, ¿cierto? Porque eso era una persona que tuviera lepra. Ellos tenían que ir con una campana, abanicándola, ¿cierto? Y gritaban, inmundo, inmundo, porque las personas si se le acercaban se contagiaban. ¿Y ellos dónde vivían? Cueva, ¿A dónde? una cueva. En Cueva. Afuera de la Apartados. ciudad, Afuera de la ciudad. ¿cierto? Entonces, ¿les parece casualidad? 10 leprosos que están afuera de la ciudad, que cuando vienen les dice, vayan y hagan el ritual de limpieza, ¿cierto? Tienen que ir, ¿a dónde los mandó a ir? A Moisés. ¿Cierto? El Es sacerdote. curioso. Dime. Sí, los mandó ante el sacerdote para Les presentarse dijo, ante vayan ellos, al porque el sacerdote sacerdote, y hagan todo lo que ellos le digan que tienen que hacer. ¿Qué le tenían que decir que hiciera? Lo que Moisés dijo, ¿cierto? sí, todo un proceso, un ritual. Entonces es muy, o sea, parece curioso, pero no lo es, porque yo sigo diciendo que Dios tiene un sentido del humor muy, muy hermoso, ¿sí? Y nos deja ver en todo, o sea, con cada detalle, no hay nada en la palabra escrito porque sí, familia. Y a medida que vayan conociendo y que más sigan leyendo y más sigan aprendiendo, se van a dar cuenta que no hay una sola palabra de más. Está ahí con un fin y nos está contando algo. ¿Listo? Entonces, los quería ya dejar, pues, cerrar con esta charla, es cortica, pero para mí fue algo que cambió mi vida. O sea, cuando yo lo supe, me hizo clic así todo, ¿sí? Yo entendía las tribus perdidas, entendía muchas cosas, pero cuando entendí esto, creo que ya se selló por completo como esa parte de ese tema. Entonces, ya terminamos el curso, hasta aquí quedó. Les doy gracias a todos por haber aguantado hasta aquí, porque es demandante, 2 días a la semana es, pues obviamente, de estudio y de conocer, y no solo eso, sino que los temas son muy desafiantes. Entonces, los felicito a todos que han llegado hasta aquí, se propusieron por lo menos ver la información y luego tomar una decisión, ¿no? Que de alguna manera, pues eso es a lo que nos llama, pues, este curso, a tomar decisiones. Entonces, quedamos acá. La otra semana no tenemos clase y quisiera que nos viéramos el martes, el 11 de abril, ¿sí? Para ¿De que mayo? todos,
perdón, Yo. de mayo, perdón, uy, me fui. 29. Para que todos podamos contar un testimonio chiquitico, ¿sí? De cómo nos impactó este curso, o sea, qué nos dejó. Eso, quiero escucharlos, quiero que nos veamos el martes pues en un ratico cortico y que me cuenten cada uno qué les dejó el curso. O sea, el padre que les dejó durante estos 3 meses. ¿Listo, familia? Y después de Y después de ahí iniciamos, yo creo El que para la segundo curso. semana del 17 empezamos el nivel 2 y también inicia el nivel 1. Voy a hacer nivel 1, yo creo que los martes y jueves y nivel 2 los lunes y miércoles. ¿Sí? Igual yo les confirmo para ver cómo logro. Mami, ¿y qué consiste el nivel 1? El nivel 1 es este mismo curso. Ah, bueno, y el 2 ya es más Igualito. avanzado. Y en el 2 vamos a ver arqueología, vamos a ver geografía, vamos a ver crítica textual, vamos a ver. Muchas cosas. Entonces yo Hay sigo con el hartos, 1. No, hay temas que son Todo, chéveres todo. porque nos enseñan como a tener un poquito más de base con respecto al estudio, son un poquito más de estudio y pues como, bueno, es un curso muy chévere que nos lleva a estudiar un poquito más, pero sí, chévere. Entonces ahí su merced me dice si se queda en el 1 o si, En el 2. o si sigue al 2. Yo sigo en el Sí. 1. Eso. No, igual me confirman, igual yo creo que el mismo martes hacemos para que les doy los links de los cursos para que se vayan organizando en el curso que deseen. Está muy ¿Qué bien. duración tiene el curso, el nivel 2? El nivel 2 yo creo que es aproximado, unos 4 meses, 3,5 a 4 meses aproximadamente, Igual que porque este, más o menos. salieron casi unos 10 temas también. Y cada Ok, tema gracias. tiene su subtema, entonces más o menos yo creo que puede dar por ahí unos 4 meses. Confiando en el padre que nos preste de aquí a allá. ¿Listo, familia? Entonces, Listo. a todos mil Gracias. gracias. No, mil gracias a ustedes. Vamos a Amada orar. Alexia. Dímelo, No, Tania. Sumete, muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, hermosa, dime. Mire, tengo una pregunta, amada. Cuéntamelo. Lo que pasa que ahorita, bueno, estoy recapitulando todo y venía a mí, más bien yo estaba recordando cuando Yeshua estaba en el madero Ajá. y recuerdo que nos dijo que él mencionó una frase al Padre, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita en este momento no la recuerdo como tal. Solamente recuerdo que nos dijo que él había expresado que a Eli, lo demás no lo recuerdo. ¿Me lo puede Ajá. Vale. Eso es otro tema. Es un tema porque hay unos dicen que es arameo, otros dicen que fue Ajá. hebreo. Sí, y entonces toca verlo con determinación, toca verlo con strong y toca verlo un poquito a qué se refirió. ¿Sí? Pero entonces todo eso lo podemos ir viendo un poquito más cuando vayamos desarrollando diferentes temas. Entonces yo trato de meter donde pueda algunas cositas para que sigamos aprendiendo. ¿Les parece? Sí, muy bien. Ese había bien aquí en este de aquí. Señora. Y digo yo que esta pregunta está bien en este tema. Estamos hablando de... Es que, No, porque es que creo que dime. la expresión Elí, o sea, no me acuerdo, tengo que buscarla. Creo Lo que que es pasa con es que unos dicen que él estaba llamando a Elías, al padre. bueno, pero tengo otros entendido dicen que fue una expresión en arameo. Exacto, ¿verdad? unos dicen que no era el que estuviera llamando a Elías, sino otros dicen que es una frase en arameo, por eso toca verlo con detenimiento. Sí, pero básicamente fue una expresión simplemente de dolor en el momento de
de estar, pues, obviamente cargando con todo el Cargando peso con del el pecado. pecado de su Todo nombre. consumado. Y obviamente también sin la cobertura pues del padre, ¿verdad? Porque en ese momento ya él estaba pues prácticamente llevando todo solo, Exacto. Cargando el por primera pecado de vez. nosotros. Exacto, sí, hay que verlo con más detenimiento y o sea, con un estudio, porque eso hace un estudio. Por eso les digo, una sola palabra puede hacer un estudio completo. Es increíble cómo lo hace. Listo, familia. Entonces vamos a orar, por favor. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has enseñado, Señor, nos has traído y nos has amado, Padre, a tal punto que has entregado tu vida por nosotros, porque pudiéramos volver, porque pudiéramos nuevamente ser tu esposa. Gracias, Señor, por tanta misericordia y por perdonarnos, Señor. Nosotros debimos de haber pagado, nosotros debimos de haber muerto, Señor, pero tú decidiste redimirnos, así como Sea redimió a su esposa. Gracias, Señor, porque nos amaste, Señor, con un amor que solo tú puedes dar, Señor. Gracias, Padre. Queremos, Señor, todos los días, Señor, lograr entender, Señor, que tú te reveles a nuestro corazón y que todas estas palabras, Señor, todo esto que tú has dicho, Señor, todo esto que ha pasado, nosotros lo podamos ver en nuestro corazón, Señor, de la manera en la que tú lo hiciste, Padre. Perdónanos si a veces no logramos entender, Señor, nos quedamos cortos en entendimiento, pero sabemos que nos acompañas, Padre, y que nos guías, que nos das sabiduría y que eres tú mismo el que nos está enseñando. Gracias, Padre, por todos mis hermanos que me acompañaron en este curso, por todos los que están el día de hoy, los que no pudieron llegar, Señor. Te pido, Padre, que seas tú con ellos, dirigiendo sus pasos, acompañándolos, Señor, en este nuevo comenzar, en este nuevo proceso, Señor. Gracias, Padre, por habernos traído, por habernos recogido, por habernos limpiado, Señor. Y sabemos, Padre, que aunque puede ser muy desafiante, Señor, estamos dispuestos a aprender, Señor, a seguir de tu mano y realmente, Señor, a hacer teshuva de corazón. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia, todos mil y mil gracias. Nos vemos entonces el 11, no la otra semana, sino la otra. El martes nos vemos un ratito, igual yo les recuerdo en Telegram para que nos encontremos un ratito y pues podamos contar un poquito cada uno nuestra experiencia. Bueno, familia, Profe, a todos una mil pregunta. gracias. Dime. Señora Nubia, dígame. ¿Quedó grabado? Sí, está grabado, claro que sí. Ah, bueno. Gracias. Un abracito. A todos un abracito gigante, A bendiciones. usted, profe, muchas gracias. De verdad que cada clase es de todo. Amor, es entrega, es conocimiento, es felicidad, de verdad. Al comienzo de la clase estaba asustada cuando dijo que no podíamos volver, quedé como que no aguanté y ya después, bueno, gracias a Dios. Me siento muy feliz, de verdad, y muchas gracias de verdad por tanta entrega con nosotros, paciencia y explicar de esa manera como tan clara para poder realmente hacer las cosas, porque de la forma en que nos explica nos lleva, y como que sí encajamos, sí logramos encajar en algo, y yo me siento feliz porque en este momento me siento encajada. Amén. Estoy muy, muy feliz y le agradezco al Padre
que cada día le dé esa infinita sabiduría de verdad, que llega a todos nosotros. Profe, de verdad, muchas gracias, un abrazo Tan muy bella. Tan bella, Ingrid. No, gracias a ustedes, de verdad. Lo que decía yo anoche, gracias a ustedes soy profesora. Porque yo nunca había enseñado, no sé si saben, los que no saben, yo nunca había enseñado, nunca o sea, lo sentía en mi corazón y había una pasión muy grande en mi corazón, pero no me había atrevido hasta esta vez y pues me siento feliz porque de solo verles las caritas y esos ojos que brillan para mí ha sido, digo, todo este tiempo, el tiempo de estudio, el tiempo de todo, ha valido completamente la pena. Entonces me siento feliz, yo más feliz que ustedes, no sé si siempre me ven que yo me gozo las clases, más que ustedes, aprendí igual o más, no sé, porque cada clase era desafiante y ahora entiendo cuando dicen que cuando uno enseña es cuando más aprende. Entonces, gracias a ustedes por esta oportunidad, fue muy, muy hermoso, se ha hecho una gran familia, vamos a seguir, sé que de pronto la otra semana se van a quedar así como que, como que ya no hay clase y ahora qué hago, porque eso me pasó a mí en mi primer curso y por eso diseñé el curso 2 y bueno, por eso se está haciendo todo esto, porque a veces uno queda como que y ahora por dónde empiezo, ¿qué leo? ¿Leo Mateo, leo Génesis o qué hago? Sí, entonces por eso estamos tratando de hacer o sea, una familia, una comunidad, unirnos todos para compartir, para orar, para contarnos nuestras historias, nuestra vida. Sé que cada uno de nosotros somos un mundo, somos una historia y qué bello que algún día pudiéramos pues conocernos un poquito más. Entonces igual así es. seguimos conectados, saben que lo que necesiten 100% por aquí ando, no se preocupen si tienen preguntas, lo que sea, saben que conmigo siempre pueden contar. Bueno, familia, a Gracias. Muchas todos, gracias. no, Apro- mil gracias a ustedes, Lo que yo bendiciones. aprendí con usted, Claudia, profe, vale más que el oro de todo el mundo. Ahora ya Ay, entiendo señora novia tan bella. muchas cosas. Y estoy muy agradecida, ¿verdad? Porque el amor con que usted lo hace, la paciencia, se preocupa por nosotros, nos manda muchas cosas por el grupo. Estoy muy agradecida y de verdad que esto que escuché último, porque yo pensé que hoy era miércoles y cuando me acordé que era jueves, fue cuando entré, me dejó, mejor dicho, sentada acá, me dejó cosas, uy, no, terrible. Yo todo, tanto tiempo estudiando, tanto tiempo congregándome para en una hora quitarme totalmente el velo que tenía en mis ojos, me lo quitó Dios a través de usted. Y me siento feliz, agradecida con Dios y de pensar tanta preocupación del Padre por nosotros. Y en algún tiempo tan mal que le pagamos. Estoy arrepentida de todo esto. Nunca había entendido esto. Nunca. Yo pensé que yo podía hacer lo que yo quería y que ya todo estaba pago, que todo estaba bien, pero no conocía a Dios de esta manera que yo estoy conociendo, de esta manera como lo veo. No lo conocía. Para mí es feliz y no sé qué siento en estos momentos en mi corazón. No lo La sé, pero comprendo estoy feliz. completamente. La entiendo Muchas gracias, completamente profe. porque sí, cuando bien me siento, a veces me quiebro y de ahí no paro. Ay, Pero no, toda la gloria es para el Padre, Él para ha Dios, sí. destinado completamente el tiempo, las personas, están aquí los que tenían que estar y eso me tiene muy feliz. Yo digo, Así Padre, es. eres muy misericordioso y llamas a tiempo, ¿no? Sí, A la persona que tú decides llamar. amén, Entonces nos así es. sentimos felices por eso, porque bueno, aunque no entendíamos, no sabíamos muchas cosas, sí, todavía, y no crea, señora novia, todavía hay muchísimas cosas que se nos dificultan o no logramos entender, pero a medida que vayamos pasando, vayamos caminando,
El Padre mismo, él lo prometió, él dijo que él mismo era el que nos iba a enseñar. Amén. Entonces, eso es lo que está haciendo, ¿sí? Él Sí. solito, él mismo dijo, voy a quitarle mis ovejas a esos pastores y yo mismo las voy a sanar, las voy a curar, le voy a curar sus paticas quebradas, y, ¿cierto? Y voy a hacerlo. Entonces, qué hermoso porque lo estamos viviendo, lo estamos viendo, esa profecía cumplida. Entonces, es muy, muy bello. Y no, la quiero mucho, señora Nubia, a todos. Yo Les tengo igual, un yo la cariño quiero mucho. enorme, aunque no nos conozcamos mucho a todos, les tengo un cariño muy bello porque pues son 4 meses que nos vemos todas las semanas y Sí. hace uno, sin querer se hace una familia bonita, o sea, se hace una Sí, relación amén. muy Y bonita. yo sé que de pronto el Padre nos da la oportunidad de conocernos, ¿no? Todos Claro que sí. físicamente, o sea, no por el Zoom, sino... Claro, así será. Sí, Sí. sí, solo el Padre sabrá cuándo el día que nos Ajá, podamos reunir todos y darnos un fuerte abrazo. ajá, así Sí, es. que Verlo por a todos. eso hacia allá vamos destinados. Ah, bueno. También Listo, me alegra haber familia. estado con todos ustedes, con Hernán, con Fran, con Ingrid, con todas mis amigas, familia, mujeres hermosas, valientes, esforzadas. Terminamos este grupo porque el Padre así lo quiso Así y es. porque el Padre nos lleva siempre, nos toma de la mano y nos guía, porque si fuera por fuerza nosotros no lo habíamos terminado. Amén. Es agradecimiento al Padre y la gloria y la honra es para Él y los amo mucho a Amén. todos. Me van a hacer una falta terrible. Ojalá que estén todos en el segundo grupo. Sí, claro que sí, ahí vamos a estar. Recíproco. Es recíproco para Sí, todos. exacto, Cuando- se hace, sí, se hace una familia y Sí, es algo así muy es, hermoso. mucho amor, mucho amor. Qué Sí, grupo se tan hace bonito. Sí, algo igual muy para bello. todos. Muchas gracias. Bueno, yo, Igualmente, Grupo y tan familia. bonito, sí. Alexa, Bueno, como profesora te apruebo. Se Porque sí, me quito el sombrero. Me quito Te lo el Ay, digo, sombrero mil pero gracias. definitivamente. no, yo te lo digo porque soy profesor, entonces trabajo de No, ¿en esto. serio? No, me honras, pero no te No, imaginas. y muchos recursos que te he robado. No, completamente, así es. No, yo digo, he aprendido de los mejores y eso ha sido para mí pues algo muy bello, pero siento que hay algo más. Pienso yo que hay algo más que uno siente acá adentro o sea, yo les cuento que antes de hacer este curso, algo fue tan grande aquí que yo no podía, o sea, me iba el respiro. O sea, Sí, no podía respirar. Y yo decía, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Qué me pasa? O sea, yo decía, Señor, se me iba el respiro. Yo, cuando la profe Juani me dijo, Alexa, hay un grupo para que enseñes y yo le dije, no, no, y ella me dijo, ¿tú estás lista? Y yo le dije, no, profe, no, todavía no tengo que estudiar más. Y ella me dijo, no, tú estás lista. Y yo le dije, bueno, está bien. Y fue cuando salió el grupo y cuando veo, Alexa, hay un grupo Alumna, de que otras 30 personas que tienen que esperar 4 meses para tomar el curso. Y yo le dije, no, profe, pues deme los 2. Y fui por uno y salí con 2. Pero no, me he gozado todo porque desde el principio el temor, no sabía utilizar Zoom, mi hijo me tenía que ayudar. No, eso ha sido todo, pero le doy gracias al Padre porque hoy, bueno, me podría sentar al frente de 5.000 o de más, digo yo, ya le pierde uno el miedo o el pánico escénico y ya deja uno que el Padre fluya, ¿no? Y entonces eso es muy bello. Y además lo que he dicho siempre, he tenido los mejores estudiantes aplicados, interesados, eso hace a un maestro feliz. O sea, y dímelo, Hernán, si no es así, Es así, ¿cierto? es así. Así Eso. es, exacto, que se Estudiante pregunta. interesen. Exacto, que pregunten, porque cuando no sabemos algo y las preguntas nos ayudan muchísimo. Entonces el preguntar, entonces aprendemos todos, ¿sí? No, me lo gocé completamente gracias a ustedes. Entonces, un abrazo enorme, vamos a seguir adelante. Ese curso 2, les digo, está quedando fabuloso, porque tiene muchísima información muy valiosa. Entonces, vamos a seguir y igual si tienen alguna personita nuevita que quisiera ingresar al curso 1, me avisa, ¿sí? Para que podamos organizarlo. ¿Les parece?
Sí, está bien, profe. Listo, familia. Todos entonces un abrazo enorme. Shalom, shalom. Y nos Shalom, vemos shalom a el todos. 11, creo que es. Bueno, familia, Hasta luego. que estén bien, que Bendiciones. Hasta descansen. luego. Chao. Que Chao. descansen. Chao, Mamita hermosa, mamita. que mi Dios me la bendiga. Bendiciones. Que mi Gracias. Dios me lo bendiga. Amén.